Hay un momento, silencioso, casi invisible, en el que algo dentro de ti cambia. Dejas de insistir. Dejas de demostrar. Dejas de intentar convencer. Y es justo ahí cuando todo empieza a moverse. Porque durante mucho tiempo te hicieron creer que tenías que perseguir. Perseguir atención, amor, validación, incluso respeto. Que si dabas más, si insistías más, si estabas más disponible, eventualmente alguien lo vería. Pero no funciona así. La verdad incómoda es que cuanto más persigues, menos valor perciben en ti. No porque no valgas, sino porque estás mostrando que tú mismo no lo ves. Y aquí es donde ocurre el giro. Cuando te detienes, cuando das un paso atrás, cuando dejas de ofrecerte constantemente, no te estás alejando de los demás. Te estás acercando a ti. Y esa energía, esa seguridad silenciosa, cambia completamente la dinámica. Sin palabras, sin esfuerzo, sin explicaciones. De repente, las personas que antes no miraban, empiezan a notar. Las que dudaban, empiezan a preguntarse. Y las que se alejaban, empiezan a volver. No porque cambiaste quién eres, sino porque dejaste de rogar por ser visto. Y en este video, vas a entender exactamente por qué ocurre esto. Y cómo usarlo sin fingir, sin manipular y sin perder tu esencia. Hay una diferencia enorme entre querer algo y necesitarlo. Y la mayoría de las personas no se da cuenta de cuando cruzan esa línea. Al principio, todo parece normal, escribes, propones planes, estás presente. Pero poco a poco, sin notarlo, empiezas a hacer más de lo necesario. Respondes más rápido. Das más explicaciones. Toleras más de lo que antes no aceptarías. Y ahí es donde empieza el problema. Porque cuando alguien percibe que estás demasiado disponible, no lo interpreta como interés. Lo interpreta como falta de valor percibido. No es lógico. No es justo. Pero es real. La mente humana está programada para valorar lo que no es fácil de obtener. Lo que no está garantizado. Lo que podría perderse. Y cuando tú estás siempre ahí, sin límites, sin pausas, sin espacio, eliminas completamente esa tensión. Te vuelves predecible, seguro, disponible. Y en lugar de acercar, eso muchas veces aleja. Aquí es donde la mayoría comete el error más grande. Intenta dar aún más. Más atención. Más mensajes. Más esfuerzo. Pero eso solo refuerza el problema. Porque ya no estás actuando desde el deseo. Estás actuando desde el miedo. Miedo a perder. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que si dejas de insistir, todo desaparezca. Y esa energía se siente. No se dice, pero se siente. Por eso, el verdadero cambio no empieza cuando haces más. Empieza cuando decides parar. Cuando dejas de perseguir validación externa. Y empiezas a recuperar tu centro. No se trata de ignorar. No se trata de jugar juegos. Se trata de algo mucho más simple y mucho más poderoso. Dejar de demostrar tu valor y empezar a vivir como si ya lo supieras. Y cuando haces eso, aunque nadie pueda explicarlo con palabras, todo empieza a cambiar. Dar no es el problema. El problema es desde dónde estás dando. Porque hay una gran diferencia entre dar desde la plenitud y dar esperando algo a cambio. Y aunque no lo digas, la otra persona lo percibe. Cuando das esperando respuesta, atención o validación, cada gesto deja de ser libre. Se convierte en una transacción silenciosa. Respondes,
esperando que respondan igual. Estás presente, esperando que te prioricen. Das cariño, esperando que lo devuelvan. Y cuando eso no pasa, te frustras. Pero no lo dices directamente. Lo acumulas. Empiezas a sentir que das más de lo que recibes. Que te esfuerzas más. Que te importa más. Y sin darte cuenta, empiezas a cargar la relación con presión invisible. La otra persona lo nota. No sabe explicarlo, pero lo siente. Siente que hay una expectativa constante, que tiene que estar a la altura, que si no responde como tú esperas, algo se rompe. Y eso genera distancia, porque nadie quiere sentirse en deuda emocional. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que el problema es que no están dando lo suficiente, pero en realidad están dando demasiado, demasiado pronto y con demasiada carga emocional. Y eso, en lugar de crear conexión, crea peso. El interés real no crece bajo presión. Crece en el espacio, en la libertad, en la ausencia de necesidad. Por eso, cuando empiezas a soltar, algo cambia. Dejas de sobreexplicar. Dejas de justificar. Dejas de intentar mantener todo bajo control. Y lo más importante, dejas de dar para recibir. Empiezas a dar solo cuando realmente quieres hacerlo, no cuando sientes que tienes que hacerlo. Y esa diferencia, aunque parece sutil, lo cambia todo. Porque ahora, lo que das, no pesa. Se siente ligero. Se siente genuino. Se siente real. Y eso, irónicamente, es lo que más atrae. Hay algo que cuesta aceptar, porque rompe completamente con lo que te enseñaron. Te dijeron que si te importaba a alguien, tenías que demostrarlo constantemente. Que el interés se mantenía con presencia continua. Que si te alejabas, todo se enfriaba. Pero la realidad funciona distinto. El interés no crece en la sobreexposición, crece en el espacio. Mira esto. Cuando alguien siempre sabe de ti, cuando siempre estás disponible, cuando siempre respondes igual, dejas de ser una experiencia. Te conviertes en una certeza. Y lo que es completamente seguro, deja de generar curiosidad. No hay nada que descubrir. Nada que cuestionar. Nada que perder. Ahora imagina lo contrario. No desapareces, pero tampoco estás siempre. No explicas todo, no respondes a todo, no te adelantas a cada situación. Simplemente, dejas de llenar todos los espacios. Y ahí ocurre algo interesante. La otra persona empieza a pensar más en ti. Empieza a preguntarse qué estás haciendo, con quién estás, porque no reaccionas igual que antes. No porque estés jugando, sino porque dejaste de sobreentregarte. Dime algo, ¿alguna vez alguien empezó a interesarte más justo cuando dejó de estar tan presente? No es casualidad. La mente humana valora lo que no controla completamente, lo que no puede predecir al 100%. Y aquí es donde muchos se equivocan. Confunden esto con manipulación. Creen que se trata de ignorar, de hacerse el difícil, de crear distancia artificial. Pero no. No se trata de actuar, se trata de ajustar. Ajustar tu energía, tu disponibilidad, tu enfoque. Dejar de girar alrededor de alguien y volver a girar alrededor de tu propia vida. Porque cuando haces eso, el silencio ya no es ausencia, es presencia contigo mismo. Y esa presencia se siente, se vuelve magnética, atractiva, diferente. No porque hiciste algo específico, sino porque dejaste de hacer lo que te restaba valor.
Y lo más curioso es esto. Cuando dejas de intentar llamar la atención, es cuando empiezan a buscarte. Si esto resonó contigo, no es casualidad. Y si en algún momento sentiste que estabas dando más de lo que recibías, quédate, porque lo que viene ahora conecta todo esto de una forma que probablemente no habías visto. Hay algo que probablemente hiciste sin darte cuenta. Y no fue mostrar interés. No fue escribir primero. Ni siquiera fue dar demasiado. Fue algo más sutil, más silencioso, más peligroso. Fue perder tu centro. Porque el problema no es cuánto das, es desde dónde lo haces. Piénsalo. Cuando empiezas a ajustar tu comportamiento en función de la otra persona, cuando tu estado depende de si responde o no, cuando analizas cada mensaje, cada gesto, cada silencio, ya no estás conectando, estás reaccionando. Y en ese momento, aunque no lo digas, aunque intentes parecer tranquilo, tu energía cambia, se vuelve tensa, necesitada, insegura, y eso se percibe. No porque la otra persona lo piense conscientemente, sino porque lo siente. Es como cuando alguien intenta agradarte demasiado. No puedes explicar exactamente qué es, pero algo no encaja. Ahora aquí viene la parte importante. La mayoría intenta corregir esto cambiando acciones externas. Voy a responder más tarde. Voy a mostrar menos interés. Voy a parecer más ocupado. Pero si por dentro sigues pendiente, si sigues esperando validación, si sigues midiendo tu valor en función de esa persona, nada cambia realmente. Solo estás maquillando el problema. El verdadero cambio ocurre cuando recuperas esto. Tu enfoque, tu ritmo, tu estabilidad. Cuando tu bienestar ya no depende de lo que el otro haga o deje de hacer. Y aquí es donde todo se invierte. Porque cuando no necesitas que alguien te valide, tu forma de interactuar cambia sin esfuerzo. Ya no sobreexplicas. No persigues, no fuerzas, simplemente estás. Y eso tiene un impacto mucho más fuerte que cualquier técnica, porque es real. Y lo real no se puede fingir por mucho tiempo. Déjame preguntarte algo y respóndelo sin filtros. ¿Cuántas veces sentiste que eras tú mismo al inicio? ¿Y poco a poco empezaste a cambiar para no perder a esa persona? Ese es el punto exacto donde empieza el problema. Pero también es el punto donde puedes corregirlo. Y lo que viene ahora es clave, porque vamos a hablar de algo que casi nadie se atreve a decir, pero que define completamente cómo te perciben. Aquí es donde todo cambia, porque no se trata de jugar juegos, ni de aplicar tácticas, ni de hacerte el interesante. Se trata de algo mucho más simple, pero también más difícil de sostener: coherencia interna. La mayoría intenta parecer alguien valioso, pero las personas que realmente generan atracción no lo intentan, lo son. Y no porque sean perfectas, sino porque no están negociando quiénes son para agradar. Eso es lo que se siente distinto. Eso es lo que marca la diferencia. Porque cuando alguien es coherente, dice lo que piensa sin miedo excesivo. Actúa sin sobrecalcular cada movimiento. No cambia su esencia para encajar. Transmite algo muy claro, incluso sin palabras. Estoy bien conmigo mismo. Y eso es poderoso. Mucho más que cualquier estrategia. Ahora, aquí viene algo que puede incomodar un poco. Si sientes que tienes que hacer cosas para gustarle a alguien, ya estás en desventaja.
porque estás partiendo desde la idea de que necesitas convencer. Y la atracción real no funciona así. No se trata de convencer. Se trata de resonar. De que la otra persona perciba tu identidad. Y naturalmente se sienta atraída por ella. ¿O no? Y aquí está la parte que muchos evitan aceptar. No le vas a gustar a todo el mundo. Y eso no es un problema. Es una ventaja. Porque cuando dejas de intentar gustarle a todos, empiezas a conectar de verdad con quienes sí encajan contigo. Sin esfuerzo. Sin desgaste. Sin ansiedad constante. Pero claro, eso requiere algo que pocos están dispuestos a hacer. Soltar el control. Dejar de intentar dirigir cada resultado. Dejar de manipular percepciones. Dejar de actuar desde el miedo a perder. Y empezar a moverte desde algo mucho más sólido. Tu valor, independientemente del resultado. Porque cuando llegas a ese punto, ya no importa tanto si responde o no. Si se queda o se va. Si le gustas o no. Y paradójicamente, ahí es cuando más atractivo te vuelves. No porque estés haciendo algo mejor, sino porque ya no estás necesitando nada. Y esa ausencia de necesidad se nota, se siente, y cambia completamente la dinámica. Ahora bien, todo esto suena bien en teoría, pero hay un último punto que necesitas entender, porque es donde la mayoría vuelve a caer sin darse cuenta. Y tiene que ver con algo que haces todos los días, sin cuestionarlo. Hay algo que haces todos los días, automáticamente, sin pensar. Y poco a poco, está afectando cómo te perciben. No es lo que dices. No es tu apariencia. No es tu estilo. Es cómo interpretas lo que pasa. Porque aquí está el problema real. No reaccionas a la realidad. Reaccionas a la historia que te cuentas sobre ella. Un mensaje sin responder no es rechazo. Pero tu mente lo convierte en: ya perdió interés. Seguro hice algo mal. Tengo que arreglarlo. Y en ese momento, cambias. Tu tono cambia. Tu energía cambia. Tu comportamiento cambia. Todo por una interpretación. Y esto no pasa una vez. Pasa constantemente. Con cada pausa. Con cada gesto. Con cada pequeña incertidumbre. Empiezas a llenar los vacíos con suposiciones. Y la mayoría de esas suposiciones no juegan a tu favor. Ahora piensa esto con calma. Si tu forma de actuar cambia cada vez que dudas, entonces no estás siendo consistente. Y si no eres consistente, no eres predecible emocionalmente. Y si no eres predecible, no generas seguridad. Y sin seguridad, la atracción no se sostiene. Así de simple. Por eso, el problema no es lo que el otro hace. Es que tú le das un significado. Y luego reaccionas como si fuera verdad. Aquí está el cambio clave. Empieza a separar hechos de interpretaciones. Hecho, no respondió en 3 horas. Interpretación, ya no le importó. Hecho, fue más distante hoy. Interpretación, está perdiendo interés. ¿Ves la diferencia? Una cosa es objetiva. La otra es una historia. Y cuando dejas de reaccionar a historias, recuperas el control. Tu estado se estabiliza. Tu comportamiento deja de oscilar. Tu presencia se vuelve más sólida. Y eso cambia completamente cómo te perciben. Porque ahora ya no estás reaccionando desde inseguridad, sino actuando desde claridad. Y eso, aunque no se diga, se siente. Ahora, con todo lo que viste hasta aquí,
Hay una última pieza que conecta todo. Y cuando la entiendes, dejas de cometer el mismo error una y otra vez. Después de todo lo que viste, puede parecer que hay muchas cosas que corregir, pero en realidad, todo se reduce a una sola idea. Dejar de moverte desde la necesidad y empezar a moverte desde tu identidad. Porque cada error que viste antes nace del mismo lugar. Ajustarte para no perder. Reaccionar para mantener interés. Pensar demasiado para no equivocarte. Y todo eso tiene una raíz común. Miedo a no ser suficiente tal como eres. Pero aquí está la verdad que cambia el juego. La atracción no crece cuando haces más. Crece cuando dejas de traicionarte menos. Cuando no reduces tu personalidad para encajar. Cuando no suavizas lo que piensas por miedo a incomodar. Cuando no te adelantas a corregir algo que ni siquiera es un problema. Ahí es cuando empiezas a destacar. No por esfuerzo, sino por autenticidad. Y eso tiene un efecto inmediato. Filtra. Las personas que no encajan, se van antes. Las que sí, se quedan por las razones correctas. Sin confusión. Sin juegos. Sin desgaste constante. Ahora entiende esto bien. No se trata de volverte indiferente. Ni frío. Ni distante. Se trata de algo mucho más sólido. Estar bien, incluso cuando no tienes control del resultado. Porque cuando llegas a ese punto, no persigues, no fuerzas, no sobreanalizas, y al mismo tiempo, estás presente, disfrutas la interacción, conectas desde un lugar real. Y eso es raro. Y lo raro llama la atención. Así que la próxima vez que sientas esa urgencia de hacer algo para no perder a alguien, pausa y pregúntate esto. ¿Estoy actuando desde quien soy o desde el miedo a perder? Esa pregunta, por sí sola, puede evitarte todos los errores anteriores, porque te devuelve a lo único que realmente importa: tu centro, tu estabilidad, tu identidad. Y cuando eso está sólido, no necesitas estrategias, porque lo que transmites ya es suficiente.